El capítulo 2, versículos 27 al 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 30. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiero que todos repitamos esa última parte. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Puede sentarse. Bendito el Señor, y quiero hablar bajo el tema que el Señor ha estado tratando conmigo, hablando a mi vida, reflexionando mucho sobre ese tema. Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran. Por eso le preguntaba, ¿verdad? Que nos preguntemos a nosotros mismos si con nuestra vida estamos honrando a Dios. Amén. Exaltándolo a Él. Gloria al Señor. Porque a veces esperamos mucho de Dios, ¿verdad? A veces esperamos mucho. Hay gente que espera, ¿verdad? Que Dios haga tanto, que los bendiga, que haga tanto en su vida. Pero Dios espera tan poco de nosotros muchas veces. Porque queremos mucho de Él, pero no damos de nosotros a Dios. Amén. Y esto es dando y dando. Amén. Esto es un intercambio divino. Usted se da y Dios le da. Gloria al Señor. Dios tiene compromiso con aquellos que se comprometen con Él. Amén. ¿Qué significa la palabra honrar, hermanos? Amén. Honrar significa respetar. Amén. Exaltar, tener en alta estima a alguien. Amén. Gloria al Señor. Y de paso, ¿verdad? Estamos llamados. La Biblia dice que debemos dar honra al que honra merece. Respetar, tenerlo en estima. Amén. Eso es bueno. Especialmente a los padres, ¿verdad? A nuestras autoridades. Pero sobre todo, ¿verdad? La mayor honra que nosotros debemos dársela ¿a quién? A Dios. Amén. Gloria a Dios. Nuestra mayor honra debe ser para Dios. Porque Dios no solamente debe ser honrado porque hay que honrarlo. Dios merece la honra. Amén, Él la merece, es de Él. Como, ¿verdad? Allá en el libro de Apocalipsis nos habla que cuando se adora a Dios allá arriba, ¿verdad? En el cielo, se dice, ¿verdad? Que el cordero que fue inmolado, Jesús que fue sacrificado, es digno. La palabra digno significa merecedor de recibir la gloria, la honra, el honor, las riquezas, la sabiduría. Todo es de Él. Él es digno, es merecedor. A Él se le debe atribuir. Amén. No es que usted se la está dando de gratis, es de Él. Gloria a Jesús. Entonces, bendito el Señor. Yo quiero hablar en este día, hermanos, acerca de esta familia sacerdotal, ¿verdad? Que tuvo un trágico final. La familia de Elí, el sumo sacerdote Elí y sus hijos. Quizás usted ha oído hablar de ellos, ¿verdad? En la Biblia. El trágico final que tuvo esta familia por no honrar a Dios debidamente, ¿verdad? Por no exaltar a Dios con sus vidas, glorificarle. Bendito el Señor. Pero también quiero, ¿verdad? Que veamos en la palabra de Dios ejemplos de personas que honraron a Dios, que pusieron en alto el nombre de Dios y cómo Dios los honró a ellos. Me llama la atención que esas personas, todas las que voy a mencionar, comenzaron bien jovencitos. Amén. Uno de ellos, Samuel, a los 5 años fue llevado al templo. Amén. Otro de ellos, José, el hijo de Jacob, a los 17 años fue vendido. Daniel y sus amigos, cómo honraron a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, honró a su Padre. Amén.
se sometió al Padre. Gloria al Señor. Y vemos, y aún voy a poner ejemplo de nuestros tiempos, porque lamentablemente estamos viendo tantos malos ejemplos y la gente le gusta escudarse con los malos ejemplos. Y dicen, pero fulano, pero miren que es cristiano, usted lo ve en la iglesia, parece un santito, pero cuando sale de la iglesia, hermano, oiga, le salen los cachitos. Lamentablemente hoy se ve tantas cosas de gente que en la iglesia son una cosa, fuera de la iglesia es otra, no honran a Dios con su vida y hacen que la gente hasta, hermano, no quiera ser cristiano, dan mal testimonio, sirven de tropiezo, pero también hay gente que honra a Dios, amén. Hay gente que exalta a Dios, hay gente que es ejemplo para nosotros, pero nos encanta ver los malos ejemplos. Pero vamos a ver esa gente y me llama la atención que todos fueron jóvenes. Aún el ejemplo que voy a poner contemporáneo fue criado en el evangelio. Amén. Así que joven, se puede honrar a Dios siendo joven. Amén. Se puede honrar a Dios. El que honra a Dios, Dios lo honra. Usted verá la bendición que es servir a Dios, especialmente desde jovencito. Amén. Yo le doy tantas gracias a Dios que yo le conocí desde pequeñita, desde los 9 años estoy en la iglesia. No nací en el evangelio, nací en una familia católica, pero a los 9 años me llevaron a la iglesia. O mejor dicho, me recogieron en mi casa. Los evangélicos del barrio se llevaban los muchachos. No fue que mi mamá me llevó, pero gloria a Dios por eso me dejó ir. Amén. Y más adelante vino ella, gloria al Señor, porque se traen los hijos y los padres vienen también. Amén. Así que qué bueno es honrar a Dios, hermanos, porque Él también nos honra a nosotros. Amén, pero cuidémonos de honrar a Dios de labios nada más. Eso se ve mucho. El Señor le dijo en una ocasión, si quieren ver conmigo ese versículo, Isaías 29:13, en una ocasión el Señor le dijo al pueblo de Israel, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, ellos en realidad no temían a Dios. Lo que les habían enseñado eran cosas de hombres y ellos temían a los hombres, ¿verdad? Pero dice el Señor que se acercaban a Él y de labios lo honraban. Ustedes saben que Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Por eso que a Dios nadie lo puede engañar, porque Él conoce. Hasta lo que usted no sabe de usted mismo, lo sabe Dios. Y por eso, hermanos, es que con Él hay que venir en verdad, con sinceridad. Y dice la palabra que se le debe adorar en espíritu y en verdad. Hay mucha adoración de boca. Hermanos, en Marcos 7, 6 al 7, el Señor volvió a repetir ese versículo. Ahora Jesús, y dice, respondiendo Él les dijo, hipócritas. Ay, suena fuerte esa palabra, pero la dijo Cristo, la estoy repitiendo, hermanos. Fue Cristo que dijo eso, búsquenlo en su Biblia. Marcos 7, 6 al 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Eso le está repitiendo lo que dijo Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Son personas que dicen una cosa, pero hacen otra. Lo que ellos dicen no va acorde con lo que hacen. Y la palabra le llama eso hipócrita. Una persona que dice ser algo que no es. Amén. Por lo tanto, Dios no quiere honra de labios. Tengamos cuidado, ¿verdad? De nosotros honrar a Dios de labios. Y hay gente que tiene a Dios en su boca y primero Dios. Y sí, en el nombre del Señor. Pero hermanos, a la hora de la verdad, con sus hechos niegan al Señor del cual tanto hablan. Y por eso el Señor dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Muchos dirán Señor, Señor, pero en realidad Dios no es su Señor. Amén, tengamos cuidado. A veces esperamos más de Dios que lo que nosotros le damos a Él. Y creemos que Dios está comprometido con nosotros, pero hermano, Dios está comprometido con los que le honran. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poquito de los hijos de Elí. Un ejemplo trágico, triste final para esta familia completa y aún la descendencia. Sobre la descendencia cayó una maldición. Cuando usted honra a Dios, aún su descendencia va a ser bendita. Pero cuando usted le deshonra, aún sobre su descendencia cae maldición, hermanos. Eso es tremendo. Por eso es tan importante cuando hay en una familia hay un cristiano ahí orando, honrando a Dios. Dios se encargará de los suyos. Amén. Pero también cuando no hay ninguno, hermanos, lo que viene es destrucción para esa familia. Y tengamos cuidado también, ¿verdad?, de creer que nos merecemos todo del Señor, porque aún dice la palabra en Lucas 17:10, que aún cuando nosotros hagamos todo lo que el Señor nos ordena,
que ¿quién puede decir que hace todo lo que el Señor le ordena? Que es súper obediente. Bueno, ninguno. Aun cuando nosotros hagamos todo lo que el Señor nos ordena, cuando terminemos, digamos que somos siervos inútiles. Imagínense, si una persona que hace lo que se le manda es inútil, ¿cómo se le llama a los que no hacen lo que se les manda? Eso está terrible. Así que somos bendecidos por su misericordia. Amén. No tenemos que exigirle a Dios. Ya Dios nos dio lo más grande que tenía. Ya Él hizo lo más grande por nosotros. Todo ahora es por misericordia. Incluso dice la palabra que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar también las demás cosas? Si nos dio lo más grande y lo más valioso, ¿no nos dará otras cosas? Pero no es con exigencia, es con humillación y quebrantamiento. Amén, porque a veces exigimos, y Dios, y cuando dice, ok, pero como le decía a un hermano a Dios, Señor, ¿dónde está el Dios de Elías, el Dios de Abraham, de Jacob, el Dios que iba a hacer grandes milagros? Y el Señor le dijo, ¿dónde están los Elías y los Moisés de hoy? Porque ustedes no tienen la fe y la búsqueda de ese pueblo, pero quieren los mismos milagros que ellos vieron, ¿no, hermanos? Gloria al Señor. Así como usted busca que Dios obre, Dios busca gente que le sirva de corazón. Entonces vamos a hablar un poquito de estos hijos de Elí, que creo que lo han oído mencionar, ¿verdad? Que deshonraron al Señor. Estos eran sacerdotes, amén. Su papá era el sumo sacerdote en ese tiempo. Ellos eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Ellos habían tenido el privilegio de ser escogidos para ministrar en el santuario del Señor. Eso es lo que el Señor le dice a ellos en el versículo que leímos, 27 y 28 de 2 de Samuel, capítulo 2. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Ahí tu padre es Aarón, de quien vienen los levitas, o mejor dicho, el sacerdocio, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod es vestidura sacerdotal, delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, Dios le está diciendo a ellos, yo los escogí, les di el privilegio de ministrar a mi pueblo, ministrar ante mi presencia. Óigame, hermanos, a veces Dios nos da dones, ministerios, los tenemos tan en poco. Hay gente que tiene tan en poco lo que Dios le ha dado, hermano, lo pisotea, lo ensucia, lo profana. Hermanos, vamos a dar cuenta a Dios un día de todo lo que Él haya puesto en nuestras manos. Hay gente que cree como que Dios es un Dios, como un jefe secular, ¿verdad? El jefe de su trabajo, usted está ahí, lo mira mientras está ahí, cuando usted se vaya, ese jefe no se mete con usted. Y tiene las cosas de Dios como un trabajo secular, por eso se actúa sin temor de Dios. Pero el problema de este jefe es que este jefe, hermano, nos ve las 24 horas del día, está ahí siempre, hermano, y este jefe es más exigente y no solamente le ve, le conoce, sabe lo que usted piensa, sabe si usted es fiel o no lo es. Usted puede aparentar fidelidad en un trabajo y no serlo, pero este jefe sabe quiénes somos. Y cuando usted tiene conciencia de a quién usted le sirve, así mismo usted le va a servir como se merece. Porque si yo sabiendo cómo es Dios, pues entonces tengo que andar con más reverencia, no cuidándome de los hombres, sino de ese que está allá arriba, ¿verdad? Porque de ese sí que no nos podemos ocultar, ni lo podemos engañar, ni podemos escapar de él. Ahora, Dios le está diciendo a esta familia, le habla a Elí, ¿verdad? El papá, y le dice, yo los escogí. Le puse en mi santuario a ministrar, tuvieron ese privilegio, hermano, qué privilegio, pero ustedes lo han tenido en poco. Le di las ofrendas de mi pueblo, ellos eran los que hacían los sacrificios y ellos podían comer de esas ofrendas, participar de ellas, pero ¿sabe qué? Estaban abusando de su derecho sacerdotal. Vamos a leer cómo estos hombres impíos, estos hijos de Elí, hermanos, estaban haciendo lo que querían en el santuario de Dios, de tal manera que estaban viviendo unas vidas inmorales, durmiendo con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Cuando la gente venía a traer ofrendas a Dios, que traían a sacrificar animales, Dios había dicho en Levítico 7, 31 en adelante, de que de todas las ofrendas que le traían, primero había que quemar delante de él la grasa del animal. O sea, se traía el animal, la carne, ¿verdad? Se sacrificaba el animal, la sangre se rociaba para perdón de pecados, pero esa carne que quedaba había que ponerla en el altar de los sacrificios y quemar la grosura, y después los sacerdotes podían comer de ella, de ciertos sacrificios, podían comerse la espalda y el pecho del animal, ¿verdad? Ellos participaban de esas ofrendas. ¿Sabe lo que estaban haciendo estos impíos hijos de Elí? Así le llama la palabra.
que cuando traían la carne, antes de que le quemaran a Dios las grosuras, que Dios debía hacer primero, la grosura era para Dios, no, dame carne, antes de tú asarla, dame carne. Ay, pero no, tengo primero que presentársela a Dios, no, dámela a mí, si no te la quito por la fuerza. Dios mío, cómo no cayó fuego y los consumió, hermano. El juicio vino a su debido tiempo. Estos hombres estaban abusando de su derecho sacerdotal y estaban corrompiendo al pueblo. Si usted lee conmigo ahí mismo en el capítulo 2, versículo 12, dice, oiga la descripción que da de estos muchachos, de estos hombres. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hombres impíos significa que no tenían temor de Dios, no vivían vidas consagradas a Dios. Ellos debían acercar la gente a Dios, pero al contrario la estaban alejando. Y dice la Biblia, no tenían conocimiento de Jehová. Eso no significa que no sabían quién era Dios, sino que tenían información de Dios, pero no tenían una relación personal con Dios. ¿Cuánta gente muchas veces ministrando en los altares, hasta pastoreando, hermano, hasta apóstoles como Judas? Judas era apóstol y no conocen a Dios. ¿Cómo van a llevarme a mí a Dios si ellos no están cerca de Dios? Viven vidas alejadas, hermanos. ¿Cuántas veces, cuánto mal testimonio de la gente aquí en el altar cuando debemos ser el ejemplo para el pueblo? A veces alejamos la gente de la iglesia, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y hay de nosotros porque el juicio no va a llegar fuerte. Pero dice que estos hombres eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor, no tenían una relación personal con el Señor. Versículo 17, ahí mismo. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Seguir leyendo desde el 13 para que entendamos bien. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Ellos mandaban a su criado y lo metía en el perol, que era una vasija de metal, en la olla, en el cardero o la marmita, que era otra olla, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, donde estaba el tabernáculo. O sea, que cuando ellos estaban sacrificando, tomaban la carne antes de tiempo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Primero tenía que asarse delante de Dios, ellos la querían cruda. Y si el hombre les respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Oiga cómo estaban actuando estos sacerdotes. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estaban abusando, amén, de su posición. Vivían vidas, hermanos, inmorales. En el versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta gente tenía la conciencia cauterizada. Usted dirá, bueno, Elí los corrigió, sí, Elí los reprendió, pero Elí tenía que quitarlos del sacerdocio, tenía que tomar autoridad y decir, ¿sabe qué? Aquí usted no ministra. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, sabiendo que nuestros hijos están mal, queremos que estén al frente haciendo y deshaciendo? Ay, póngalo a ministrar, hermana, para que se anime. No, nadie se anima ministrando, la gente se anima orando, la gente se levanta buscando a Dios, no es ministrando, porque no puede dar lo que no tiene. Pedro le decía al cojo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Pedro era un hombre de oración y lleno del Espíritu. Pero ¿qué vamos a dar aquí al frente si no tenemos ni vida de Dios en nosotros muchas veces? Hermano, hay que orar por la gente, que Dios la liberte primero, que se consagren, entonces pueden ministrar. Entonces, Elí lo que tenía que hacer, ¿saben qué? Ustedes se me quitan del sacerdocio, los saco de aquí. Aunque se enojaran. Eran hombres adultos casados ya, pero tenía que tomar autoridad. Era la casa de Dios que estaba siendo profanada. Óigame, y él simplemente, mis hijos, no hagan eso, mis hijos. Estamos nosotros, hijo, estate tranquilo. Y el hijo haciendo, mi hijo, deja eso. Mira, te voy a quitar el celular, te voy a quitar esto y nunca hacemos nada y el muchacho no hace caso. Porque nada más es boca. Sí, hermano. Así es que se está viendo hoy en día. Los muchachos hoy son los que gobiernan.
en nuestras casas. Y si se lo quitamos, un gritico, ¡ay, déjaselo! Con los gritos nos manipulan cuando son bebés. Hermano, Dios tenga misericordia. Hay que levantarse firme en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasó? Dios le dijo a Elí que él honró más a sus hijos que a él. Dice el versículo 23, ya leímos ese, ¿verdad? Él puso a sus hijos en primer lugar, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero cuando Dios llama a Elí a cuentas, en el versículo 29, ahí mismo, 2:29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Dios escogió un profeta, ¿verdad? Y le dijo, oigan palabra de Jehová. Hermano, Dios habla y tarde o temprano el juicio cae. Amén. Aunque pensemos que hacemos y deshacemos y nos salimos con la nuestra, hermanos, Dios tiene control de su casa. Amén. Primera de Pedro 4:17 dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Así que Dios se hará cargo. Amén. A mí me engañan, me pueden engañar muchísimas veces. Yo soy una persona, yo no conozco su vida, pero de aquel que está allá arriba nadie se esconde. Versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Se han pisoteado mis sacrificios y has honrado a mis hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hermano, gente tomándose las ofrendas de Dios, como que Dios no los está viendo. Hermano, las ofrendas que entran en la iglesia son de Dios, no son del hombre. No son del pastor para que él disponga como quiere y se robe lo que tenga que robarse. Dios tenga misericordia, como Judas, disponiendo de las ofrendas que entraban en el ministerio de Jesús. Tarde o temprano el juicio llega. Le dice el versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice así. Señor le dijo que aunque él había dicho que su casa iba a andar delante de él, que iba a ministrar, pero ahora no va a ser así, dice el Señor. Nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿No es verdad que nosotros despreciando a Dios, Dios nos va a honrar? Y sigue diciendo el Señor, Él le da un tremendo juicio que el Señor le anuncia a esta casa. No me quiero quedar ahí porque no quiero dejar el mensaje tan trágico. Quiero hablar de los que honran a Dios realmente, ¿verdad? Pero para que usted vea el final trágico de esta familia, que era una familia sacerdotal ministrando el pueblo de Dios, y mire cómo estaba. El papá, pues, apoyando todo eso. Incluso la Biblia especifica que en ese tiempo no había ni palabra, que no había visión, que Dios no se movía por tanto pecado en el mismo liderato, ¿verdad? Versículo 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Señor iba a raer esa familia. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, tus hijos van a morir jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré o me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Cuando nosotros no somos fieles, Dios nos quita y pone a otro, su obra sigue adelante, hermano, no se va a detener. Los perjudicados somos nosotros. Ninguno aquí somos indispensables, somos necesarios, y por su misericordia Él nos usa, pero hermano, si no estamos bien, Dios nos quita y pone a otro, así de sencillo. Dios le dijo, voy a cortar tu familia. Si usted ha leído la historia, no voy a alargar mucho, en el capítulo 4 hay una guerra contra los filisteos. Los filisteos matan en batalla 4,000 israelitas. Dijeron los soldados, es porque no tenemos el arca de Dios aquí, traigamos el arca del pacto a la batalla para que Dios esté con nosotros, porque según verdad ellos veían a Dios en el arca del pacto. Dios estaba allí ya, porque Dios está en todo lugar, pero ellos veían como un amuleto el arca del pacto. Son simplemente un símbolo, ¿verdad? Y no respetaban a Dios. Dios les había prometido victoria si ellos hubieran sido fieles a Él, ¿verdad? Y dicen, vamos a buscar el arca del pacto, tráiganla de Silo, que era donde estaba el tabernáculo. ¿Y saben quiénes fueron los dos que vinieron con el arca del pacto a la batalla? Usted sabe la historia, ¿verdad? Los dos hermanitos, Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, los dos impíos traen el arca del pacto para la batalla. Allí dice que la guerra se arrecia y ¿saben cuánto mueren? 30,000 israelitas. Primero habían muerto 4,000, luego 30,000. 34,000 hombres muertos por causa del pecado de esos muchachos. Allí murieron ellos también.
Hermano, el pueblo salió corriendo, Israel fue vencido en la batalla, cosa que Dios no quería, pero la desobediencia, el pecado trae derrota. Y salió un hombre corriendo a darle las nuevas a Elí. Elí está sentado en una silla cuando oye que el arca del pacto fue tomada, que sus hijos fueron muertos, se cayó en la silla para atrás, se desnucó, se murió el hombre que estaba ya pesado. Hermano, una de las esposas de los hijos estaba embarazada, le vinieron los dolores de parto, dio a luz un hijo, ella se murió y antes de morir dijo que le pusieran Icabod, que significa traspasada es la gloria del Señor por haberse tomado el arca del pacto. El arca del pacto cayó en manos de los enemigos de Israel. Pero Dios se defiende a sí mismo, ¿verdad? Sabemos que la tuvieron que devolver porque le cayeron plagas por allá. Dios se defiende. Dios lo que quiere es obediencia de su pueblo, hermano. A Dios no hay que defenderlo, amén. Pero qué fin trágico para esta familia. Se profetizó que Dios las iba a cortar a los jóvenes y que no iban a haber ancianos en la casa. La descendencia iba a ser cortada. Amén. Pero quiero hablar de personas que sí honraron a Dios. Y cómo Dios los honró a ellos, amén. Es un final trágico y a cualquiera se le va la fe, ¿verdad? Oyendo estas cosas, wow, personas que ministraban, el sumo sacerdote, los sacerdotes, ay, pero ¿en quién se va a creer? Bueno, fíjese lo que me llama la atención a mí de esta historia, que dentro de toda esa perversión que había un niño allí, un jovencito, Samuel, comenzó a los 5 años a servir al Señor, pero él no se contaminó con todo lo que vio. Vamos a ver cómo Samuel fue fiel. Dios lo levantó como un profeta fiel, cómo Samuel honró a Dios. ¿Por qué? Porque tenía una mamá piadosa que lo enseñó en los caminos del Señor, hermano, y lo dedicó a Dios desde que nació, óigame. Lo entregó al Señor. ¿Sabe lo que significa Samuel? El nombre significa pedido a Dios. Ana le pidió este hijo a Dios y Dios se lo dio. Ella se lo prometió a Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti para tu servicio. Ella cumplió con su promesa. A veces queremos bendición y cuando Dios nos la da, nos acordamos de lo que decimos. Pero Ana dijo, ok, era su único hijo. Usted sabe que ella era estéril, ¿verdad? Ella fue al templo a orar al Señor, al Dios que da la vida. Le dijeron, mira, Ana, no puedes quedar embarazada. Pero ella dijo, ok, hay alguien que sí puede darme hijos. Hay alguien que sí tiene el poder para dar la vida. Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Se fue al templo a orar. Allí estaba Elí, que estaba sin visión, y la tuvo por borracha. La mujer allí derramando su corazón. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y digiere tu vino ebria, como que dice, mira dónde vino a emborracharse al tabernáculo. Y ella, en vez de enojarse, óigame, hay gente que tener cuidado con la gente en la iglesia, porque cualquier cosita a veces saltan con unas cosas. Y padre, ¿qué fue? Y tan espiritual que se veía el hermanito. Y cuando pasaba a orar y ahora salta, como no le puede decir nada, le pisa el callo y ya. Gracias a Dios que Ana estaba en el espíritu realmente. Estaba orando y dijo, no, siervo mío, no estoy borracha. Soy una mujer atribulada de espíritu que le ha pedido al Señor un hijo. Eso es todo, por eso estoy aquí. Parece que él no estaba acostumbrado a orar así. Hay gente que ora muy sofisticadamente, hermano, que ni se despeina y ni una lagrimita. Pero cuando ven una gente ahí derramándose hasta los mocos, dicen, ay, pero... Hermano, hay momentos, mire, que usted quiere que Dios, usted viene una angustia, usted se tira ahí, ¿usted qué le importa? Que si el maquillaje, que si aquí, no, venimos a humillarnos a la presencia del Señor. Cuando hay una necesidad, esa mujer de flujo de sangre, hermano, no se veía muy bien cuando fue detrás de Jesús, pero dice, yo tengo que agarrar a ese hombre. Se metió ahí en el lío de la gente y le agarró la ropa, usted sabe. La bendición, hermano, cuesta. Ana buscó su bendición y él le dijo, Dios concederá tu petición. Tuvo a Samuel, gloria al Señor, y lo trajo al templo a los 5 años. Cuando él fue destetado, eso significa que ya dejó de tomar el pecho, lo trajo, se cree que más o menos esa edad de 3 a 5 años, y lo dejó allí. Pero me llama la atención que los ejemplos de Samuel eran los hijos de Elí. Samuel ministraba al Señor allí desde pequeñito, lo dice en el versículo 26, 2:26, si lee conmigo, ahí mismo donde estábamos, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Sí, pero quiero leer el versículo 18, 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Allí estaba Samuel, bien, ¿verdad? Consagradito a Dios. Ese jovencito, él no se contaminó con esos malos testimonios. Su mamá lo visitaba y dice que Dios le dio 5 hijos más a Ana después. Gloria a Dios, ¿verdad? Ella le dio lo único que tenía, Dios le dio 5 más. Cuando usted le da a Dios, nunca se queda sin nada, amén. Y Samuel está allí consagrado al Señor. Ahora,
Dios levanta a este jovencito, le da una palabra acerca de la familia de Elí. Samuel le tiene que dar ese mensaje a Elí, ¿verdad? Y en medio de toda esa perversión, Dios levanta a un joven. Eso es lo que me llama la atención. Un jovencito. ¿Para qué? Para que haga la diferencia, hermanos. Para que haga la diferencia. ¿Cuántos quieren hacer la diferencia? Como decía, es más fácil yo criticar y escudarme que dar ejemplo. Vamos a hacer la diferencia. Cuando yo oigo personas que dicen, ay, yo no creo en pastores, son todos unos ladrones. Y yo, no, hay pastores serios. Hay pastores serios, hay gente que ama a Dios. Hagamos la diferencia, hermanos. Que la gente pueda ver en nosotros la diferencia. No que diga que somos uno más. Dios nos ayude, ¿verdad? Y dice la palabra que Samuel honró a Dios desde pequeño, no se contaminó, pudo haber escogido el camino de los hijos de Elí, esos fueron sus maestros. Sin embargo, este muchacho se mantiene fiel y Dios lo honra, levantándolo como uno de los profetas más grandes de Israel. Usted sabe que Samuel fue un profeta muy respetado. Y si leemos 1 Samuel 3:19, oiga cómo dice, al 21, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dan hasta Beerseba es norte al sur. Todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La presencia de Dios no se manifestaba con todo ese pecado. Cuando Dios juzga y limpia la casa, ahora vuelve a aparecerse porque allá hay un joven fiel. Amén, hay un joven fiel que le está sirviendo de corazón. O sea que una persona puede hacer la diferencia, hermano. Hagamos la diferencia, busquemos que Dios se manifieste, que nuestras vidas, amén, den gloria y honra al Señor. ¿Sabe usted que cuando nosotros le fallamos a Dios, Satanás va y nos acusa al trono de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene que quedarse callado. Mira ese siervo, mira, tú lo bendijiste mucho y mira cómo te pagó. Mira qué vergüenza trajo a tu nombre. Y Dios tiene que quedarse callado muchas veces. Pero qué bonito es cuando Él viene a acusar, que Dios dice, ¿no has visto? Como dijo con Job. Me parece ver a Satanás, mira cómo andan los hijos de Elí, mira cómo está tu casa. Pero Dios dijo, mira Samuel, allí hay uno que me es fiel, allí hay uno que me sirve de todo su corazón. Hermano, Dios anda buscando que sea un hombre, una mujer, un niño. Este era un niño que le sea fiel, hermano. Es que no hay gente fiel hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Óigame, ¿cómo que Dios no va a encontrar? Como dijo, busqué a alguien que haga vallado, que se ponga en la brecha, que haga la diferencia. Y no lo hallé. Claro que Dios lo tiene que hallar. Amén, siempre hay un remanente fiel. Seamos parte de ese remanente. Hay un remanente que le sirve a Dios en espíritu y en verdad. Hay un remanente en todo el mundo, hermano. No estamos todos juntos quizás, pero hermano, seamos parte de ese remanente. Y Samuel honró a Dios y Dios lo honró a él. Lo levantó como uno de los profetas más grandes. Después de Moisés, este fue el profeta más grande, porque acuérdense que Elías no había venido todavía. Después de Moisés, Samuel es el segundo profeta. Luego viene Elías. Profetas que, hermano, fueron hombres de Dios intachables delante del Señor. Otra persona que honró a Dios, jovencito, José. El penúltimo hijo de Jacob, después de él estaba Benjamín, el último era Benjamín. Pero hermano, este jovencito me llama la atención. La vida de José usted la conoce. Sus hermanos le tenían envidia, lo venden a Egipto, lo venden como un esclavo. José pudo haberse llenado de amargura, ir rabiando. Mira, tanto que yo le servía al Señor, mira dónde estoy ahora, vendido como esclavo. José donde quiera que llegaba la gracia de Dios sobre él. Todo lo que hacía, hermanos, lo hacía de corazón como para Dios y Dios lo bendecía. Este muchacho a los 17 años llega a Egipto como esclavo. Dios lo bendice. Dice que los demás veían. Potifar vio la gracia de Dios sobre él. Lo puso sobre toda su casa, hermanos. Allí esta mujer lo acosa. A veces pensamos que porque, no sé cómo explicar esto, como que tenemos derecho a pecar porque otros nos hacen pecar. La mayoría de la gente, hermanos, cuando peca se excusa. No, pero es que fulano tiene... No, pero es que me hicieron porque mira, si el marido no se porta bien, pues yo se la hago. Si ella se porta mal, yo se la hago. ¿Y quién va aquí a respetar a Dios? No hacemos las cosas por el hombre, lo hacemos para Dios. José, cuando esta mujer vino y se le puso a insinuar, que fue muy insistente, no fue una vez, hermano, eso fue una cosa de mucho tiempo. Se cree que José, según los teólogos, se cree que José sirvió 11 años en casa de Potifar, porque se cree que duró 2 años preso y él duró 13 años
Cuando fue llevado donde Faraón tenía 30 años y llegó de 17 a Egipto. O sea, 13 años habían pasado y se cree que por lo menos, no se sabe exactamente el tiempo de la prisión, pero habla después que él interpretó el sueño que pasaron 2 años. Entonces la mayoría cree que por lo menos sus buenos años pasó en casa de Potifar y esta mujer acosándolo. Le echó la vista desde que llegó. Dice que él era hermoso, de hermosa presencia y con la gracia de Dios sobre él, imagínese. Hermano, porque la gracia de Dios que hace a uno bello, de verdad. No es que usted sea tan bonito, es esa gracia. Que cuando esa gracia se va, lo vemos horrible. Pero oiga, a veces José tenía una gracia que esa mujer le echó el ojo de una vez. Y lo acosaba insistentemente, hermanos. Cualquiera de nosotros cae a la primera. Pero José soportó el acoso de esta mujer, hermanos. Y me llama la atención cómo él le contesta. Cuando ella incluso le coge la ropa, fue la capa. Él quedó con su ropa interior. La capa dice que se la arrebató. Y le dijo él, ¿cómo yo voy a hacer este tan grande mal contra mi amo? ¿Y cómo pecaría delante de Dios? O sea, él pone a Dios en eso. Él dice, Dios me está mirando, ¿cómo yo voy a pecar? Alguno hubiera dicho, pero mira, ese Dios que tú le sirves, mira, tú eres esclavo aquí. Mira, tanto que te ama y mira dónde te tiene. Pero él no tenía rencor hacia Dios. Él amaba a Dios. Lo respetó tanto que se cuidó. Acuérdense que José estaba solo ahí, no tenía su familia, nadie que lo controlara, nadie que le dijera lo que tenía que hacer. Que estuviera, mira, ten cuidado. No, él sabía que Dios lo miraba. Él sabía que Dios tenía su vida en sus manos. Y él le dice, no, yo no voy a hacer esto contra mi amo. ¿Y cómo pecaría delante de Dios? ¿Cómo voy a ofender a Dios? Hermano, amamos a Dios realmente. Y salió corriendo de allí, ¿verdad? Salió corriendo, mejor dijo, me voy de aquí. Huí de la fornicación, dice la palabra de Dios. Y la mujer, usted sabe que todavía lo acusa de que él intentó violarla. Óigame, lo mandan a la prisión. Allí llega José, no llega amargado. Fuera uno de nosotros, Dios mío, no quise saber de nadie. Aquel que se me acerque, óigame, le digo de todo porque estoy aborrecido de mi vida. En la flor de su juventud y todo lo que pasa José, en la flor de su juventud, hermano. Dirá, ¿dónde está el Dios que yo le sirvo? ¿Dónde está el Dios que me va a bendecir? No, José no está así. Él se va a la prisión y sigue con esa dedicación a Dios, que Dios pone gracia y donde quiera que va lo ponen de líder. Hermanos, que nuestra gente, la gente donde trabajamos, vean la gracia de Dios en nosotros. Y se cree, según creen los intérpretes, que Potifar no le creyó mucho a la mujer, porque si lo hubiera creído lo manda a matar. Honestamente, era matar. Pero como lo metió preso, como quien dice, bueno, yo este hombre, porque José le dio un testimonio tan intachable, que él dirá, esto se ve difícil. Y quizás sabía que su mujer era medio coquetona, dirá él, esta mujer. Pero hermano, si se lo hubiera creído, lo manda a matar. Pero José está allí, no está amargado. Dios lo estaba preparando para algo más grande. Y a los que aman a Dios, mientras usted se mantenga fiel a Dios, todo obrará para bien. Aunque se vea lo peor. Y usted sabe la historia de cómo José llega a la prisión, lo ponen principal. El líder de la cárcel ni se preocupaba, todo en manos de José. Dios enseñándole a administrar, porque le iba a tocar administrar una nación completa. Hermanos, le interpreta unos sueños ahí a unos siervos de Faraón que llegaron, al panadero y al copero. El panadero lo mataron, al copero lo restituyeron. Eso fue lo que le dijo en la interpretación, ¿verdad? Y le dijo, cuando ustedes salgan de aquí, acuérdense de mí. ¿Qué? No se acordaron de él para nada. Pasaron 2 años después de eso. Y entonces Faraón tiene los sueños aquellos inquietantes y el copero le dice, ay, ahora me acuerdo que había un muchacho allá en la prisión que me interpretó y lo mandan a llamar. Pero fíjese, el copero fue malagradecido. Si José es otro, este malagradecido, aborreció con todo el mundo. No, José no se llenó de amargura. Me encanta la vida de este muchacho. Va donde Faraón, Dios le da la gracia y usted sabe cómo llegó José, ¿verdad? ¿A qué puesto llegó allá en Egipto? José honró a Dios y Dios honró a José, ¿verdad? Y lo puso como primer ministro de Egipto, el segundo después de Faraón. Era el que administraba Egipto, hermanos. Oiga, cómo Dios usó a este muchacho, pero qué muchacho de integridad. Necesitamos muchachos así en este tiempo, hermanos. El enemigo nos pone una cascarita y ya, ¡pra!, nos caemos. A la primera, ahí nos tiene derrotados. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el temor de Dios? Dios mío.
¿Dónde están los hombres de Dios íntegros y las mujeres íntegras? ¿Dónde están? ¿Existen todavía? Yo puedo decir que sí, yo me considero una mujer íntegra. Yo hablo por mí, no hablo por otro. Porque la gente no puede hablar por ellos. Dicen que el ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Entonces, si usted es íntegro, usted cree que los demás son íntegros. Por eso uno anda sanamente. Pero cuando uno oye ese taco, dice, ay, Dios mío. Tan cosa que se veía, la fachada, pero... Ay, misericordia, hermanos. Discúlpeme, pero es que el Señor me tiene en shock a mí. Ciertas cosas que uno se entera. Daniel y sus amigos, otra historia que me encanta. Usted sabe Daniel, ¿verdad? Aquel que se llevó a Babilonia, se lo llevaron cautivo. Con sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Le pusieron nombres babilónicos. Querían cambiarle la identidad. Le pusieron a Daniel Belsasar, Sadrán, Mesad y Abednego a los amigos. Y aún los conocemos mucho por su nombre babilónico, ¿verdad? Pero hermano, estos muchachos de algunos 15, 16 años, se fueron a Babilonia y desde antes de ir, hermano, ya estaban comprometidos en sus corazones. Habían decidido no contaminarse con lo que vieran en Babilonia. La gente que me dice, ay hermana, porque la cosa está mala, el que mire las escuelas, no te contamines, propon en tu corazón ser fiel a Dios, ser luz en medio de las tinieblas. ¿Dónde es que la luz va a brillar más? En medio de la oscuridad. Donde hay oscuridad es que se necesita la luz de Cristo. Ay, que es difícil, pero no es imposible. Se puede. Me parece ver a Daniel, muchachos, nos espera algo bien difícil en Babilonia. Ese es un imperio pagano, idólatra. Allí no solamente hay paganismo, allí nos van a querer obligar a ser paganos. Porque aquí todavía nadie obliga. Hay lugares donde te obligan a practicar cosas malas. Aquí nadie obliga, que yo sepa. Hermanos y yo, pero desde ahora vamos a proponer en nuestros corazones, cuando usted se propone ser fiel a Dios, hermanos, Dios honra esa proposición suya. Hermanos, necesitamos proponernos, decidirnos ser fiel a Dios y Él nos dará el poder para mantenernos fieles. Pero tenemos que decidirnos. Y Daniel y sus 3 amigos llegaron allí. Hermanos, el rey buscó jóvenes, dice que fueran de los jóvenes más inteligentes, los mejores parecidos, para por 3 años tenerlos a una dieta, o no dieta, ¿verdad? La mejor comida, darle la enseñanza, enseñarlos, educarlos. ¿Para qué? Para cambiarles la identidad, para hacerlos babilonios, para que aprendan a adorar los dioses de Babilonia, para que trabajaran en la corte del rey. Usted sabe, ¿verdad? Cómo está haciendo el sistema. Quiere cambiar nuestros hijos, cambiarle la identidad, cambiarle hasta el sexo a la gente. ¿Qué es esto? Óigame, qué terrible está la cosa. Pero hermano, cuando una gente se llena de Dios, mire, no hay diablo que pueda penetrar. Me acuerdo siempre el testimonio de Richard Wurmbrand, que por 17 horas a él lo ponían, cuando estaba en la prisión, lo ponían a oír una grabación para ponerlo loco y lavarle el cerebro. Una grabación que decía, el cristianismo es tonto, es tonto, es tonto, déjalo, déjalo, el comunismo es bueno, el cristianismo es tonto, déjalo, déjalo, déjalo. 17 horas oyendo eso. Usted parado en una prisión que no puede moverse para ningún lugar. Era para volverlo loco. Y a él le preguntaron, ¿y cómo usted resistió el lavado de cerebro? Porque yo tenía un lavado de corazón. Si mi corazón está decidido, no hay diablo que pueda obrar. Cuando hay un corazón decidido. Alguien decía, por creencias estamos dispuestos a discutir, pero por convicciones estamos dispuestos a morir. La gente le encanta discutir, pero muy pocos están dispuestos a morir por Cristo. Cuando usted tiene una convicción en su corazón de a quién usted le sirve, como decía Pablo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito, este cuerpo, mi ministerio, lo que sea, está en sus manos. Mire, somos fieles. Pero como es creencia que tenemos, la creencia, hermanos, son cosas pasajeras. Hoy creo, mañana no creo, pero una convicción. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Una convicción en su corazón de a quién usted le sirve. Y vamos a dar la vida de ser necesario. Y usted sabe que estos jóvenes en Babilonia, cuando ellos llegan, le dan una dieta que incluye alimentos que están prohibidos en la ley del Señor. Y ellos le dicen al hombre que está a cargo, el eunuco, mira, nosotros no podemos comer esas cosas, danos legumbres y agua nada más. Óigame, usted va a un palacio, le van a dar la comida que come el rey. Yo creo que muy pocos la rechazarían, ¿verdad? Pero él le dice, ¿sabes qué? No, ahí hay cosas que no podemos comer, comida también dedicada a los ídolos. Y él le dijo, bueno, yo tengo miedo con mi señor el rey, que si ustedes no se comen la comida, eso está en Daniel capítulo 1, después el rey cuando lo vea a ustedes más pálido ahí, pues me va a llamar la atención y me puede matar.
Dice, él las prueba con nosotros por 10 días. Eran 3 años que iban a durar con esa dieta. Pero haz 10 días de prueba con nosotros y tú nos miras después. Y si te parece que estamos más anémicos, pues entonces seguimos comiendo lo que tiene el rey, ¿verdad? Hermano, y qué bonito cuando uno se pone en las manos del Señor. Me parece que esos jóvenes comenzaron a orar. Señor, haz la obra, no permita que nos veamos más anémicos, ¿verdad? Ellos comían legumbres. Legumbres, uno a veces son como una especie de granos. Son granos secos las legumbres, vegetales, ¿verdad? Y agua. Ay, a los jóvenes no les gusta eso, ¿verdad? Y yo creo que Daniel y sus amigos le encantaba comer bien, comer la carne, pero ellos sabían que ahí no. Ahí ellos las rechazaron. Usted sabe, cuando usted ama a Dios, usted va por encima de sus deseos. Usted dice, no, es que yo amo a Dios. Yo no. Era como Jesús cuando salió del ayuno. Él pudo haber comido, él tenía hambre, pero dijo, no, ahora mismo quiero obedecer al Padre. Cuando Él diga, yo como, pero no ahora. Yo no me voy a satisfacer mis deseos primero. Entonces, le hicieron la prueba por 10 días. Cuando Él los vio, dice que se veían mejor, más robustos, mejor. Dice, bueno, sigan con lo que están comiendo entonces. Terminaron los 3 años, los llevaron delante del rey. Hermanos, y dice la Biblia, yo creo que lo lean conmigo, en Daniel capítulo 1, versículo 17 al 20. Eso está bello. Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Los hizo más sabios, 10 veces mejores que los demás, hermanos. Estos muchachos fieles. Oigan, y después que Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, ¿se acuerdan el famoso sueño que él ni se acordaba y tuvo Daniel que recordarle el sueño, interpretárselo? Oiga lo que dice Nabucodonosor en el capítulo 2. Versículo 47. Oiga lo que dice, me encanta eso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y él también pues solicitó para sus amigos. O sea, ¿a dónde llegó Daniel por su fidelidad? Porque honró a Dios. Oiga, me llegó a ser el gobernador de Babilonia, jefe supremo de todos los magos, de todo el mundo. El rey era el que iba antes que él. Hermanos, cómo Dios honra al que le honra. No era fácil lo que iban a enfrentar. A veces queremos obedecer a Dios si es fácil. No, hermano, en lo difícil ahí Dios nos da la fuerza. En lo difícil también Él está, gloria al Señor. Y si nosotros nos decidimos honrarle en cualquier circunstancia, hermano, Él va a estar ahí, Él nos va a honrar, Él nos va a levantar, Él nos va a bendecir. Y otra persona que honró a Dios, lo sabemos, nuestro Señor Jesús. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús vivió una vida de honra para el Padre. El Padre estaba tan contento con Jesús que cuando Jesús se bautiza, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi alma se complace por su obediencia. Hermano, nosotros cuando obedecemos, honramos a Dios. Dice la Biblia que aún hacemos que hasta los inconversos reconozcan a Dios. Miren, Nabucodonosor dijo, yo entiendo que el Dios de ustedes, eso, o sea, lo entendió. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se atrevió a desafiar al diablo y honrar a Dios. Gloria al Señor. Jesús decía que su comida en Juan 4:34 era hacer la voluntad del Padre. Cuando él estaba hablando con la samaritana que no había comido, los discípulos le trajeron comida y él dijo, ahora, un momento, ¿verdad? Y decían ellos, ¿será que alguien le trajo comida? No, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. O sea, que Jesús tenía la voluntad de Dios por encima de todo deseo de él, de todo deseo a una necesidad física. Gloria al Señor. Luego en Juan 6:38 dijo que él no había descendido del cielo para hacer su voluntad, sino la del que le envió. Gloria al Señor. ¿Y cómo exaltó el Padre a Jesús por ser tan obediente? Fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, pero dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla.
Amén. O sea, Jesús fue tan obediente, honró tanto al Padre. Mire cómo Dios ahora lo ha honrado a él. Yo lo que quiero que entendamos, hermanos, que a veces esperamos mucho de Dios, pero ¿qué le damos nosotros a Dios? Gloria al Señor. Y otro ejemplo que quiero usar, ya voy terminando, es alguien de nuestro tiempo, no exactamente de este tiempo ahora, pero de estos años, los 1900 por ahí, el joven misionero Eric Liddell. Me encanta el testimonio, usé una sola persona, hay muchísimas más, esos mártires, ¿verdad? El hermano Richard Umbran, tanta gente. Pero me llama la atención de Eric Liddell, aquí hemos visto su testimonio en película. Este joven era hijo de padres ingleses, nació en Inglaterra en el año 1902. Sus padres se fueron de misioneros a China y lo dejaron a él y a su hermano estudiando en Inglaterra. Ellos se criaron sin sus padres, ¿verdad? Estuvieron un tiempo con sus padres, luego ellos se tuvieron que ir de misiones y lo dejaron ahí estudiando. Pero estos muchachos fueron fieles a Dios. Cuando Eric Liddell llega a su adolescencia, fue tan bueno en el deporte, en las carreras, corriendo él, ¿verdad? No en carro, sino corriendo a pie. Se hizo tan bueno que llegó a las Olimpiadas, o sea, lo mandaron como representante a las Olimpiadas de París en el 1924. De él se han hecho libros y se han hecho películas. Era especialista en correr los 100 y los 200 metros planos. O sea, el hombre le decían el hombre más rápido de Inglaterra. Le ganaba muchas medallas de oro a su nación, pero él corría siempre glorificando a Dios. Dice que él cuando ganaba las manos levantadas y decía gracias Señor. Fue un gran deportista, ¿verdad? Y cuando le llega esto de ir a las Olimpiadas, la nación está muy contenta porque cree que va a traer la medalla de oro. Pero él le tenía temor de Dios. Y es algo como que se oye tan sencillito, pero hermanos, cuando Dios lo ponemos en primer lugar, ay Dios mío. Dice que de repente le dejan saber a él que las Olimpiadas, el último día se va a celebrar un domingo. La carrera que él tiene que correr, los 100 metros planos, es domingo. Y él dijo, no puedo, no voy a participar. ¿Qué? No, yo no voy a dejar el día del Señor para irme a correr carreras. Usted sabe que antes era más respetado, ya no se respeta el día del Señor. Pero dijo, no, yo no voy a correr domingo, eso va en contra de mis creencias y no voy a correr. Inglaterra lo tildó de traidor a la patria. Lo molestaron, ¿cómo va a ser Eric Liddell? Traidor, salió en los periódicos, no quiere correr, porque es domingo, ¿qué es eso? Él dijo, no, esas son mis convicciones. Pero entonces alguien sugirió, bueno, pero entonces corre en la de los 400 metros. Él estaba acostumbrado a los 100 metros. 400, ya usted sabe, era mucho más de lo que él estaba. Corre en esa, que esa va a ser jueves. Y él dijo, bueno, está bien. Dijo, Señor, y corrió en esa. Hermanos, para gloria de Dios, dice que la ganó y estableció un nuevo récord mundial. Gloria al Señor. Y le dieron la medalla de oro. Dice él que eso fue, bueno, para gloria de Dios. Dios le dio la victoria, ¿por qué? Porque lo había honrado. Parece algo sencillo, no corro domingo, pero Dios le dio la victoria en algo más difícil. Corrió la que él no estaba acostumbrado a correr y la más larga. Pero aparte de eso, luego que está en la cúspide del deporte, que lo están, llegó como un héroe a Inglaterra, Eric Liddell, el hombre más rápido. Bueno, el hombre dice, me voy a las misiones a China. Y dejó todo tirado. Y le dijeron, pero ¿cómo va a ser Eric? Si ahora, ahora voy a correr una mejor carrera. Ahora voy de misionero. Allí Dios lo envió, estuvo un tiempo, de ahí tuvo que salir por la Segunda Guerra Mundial, luego murió. Pero hermano, fue un hombre que honró a Dios y Dios le honró a él. Hermanos, si nosotros honráramos a Dios, viéramos su gloria, viéramos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Como decía, a veces esperamos tanto de Dios y hasta peleamos con Dios. Señor, yo soy tu siervo. Entendamos bien lo que significa la palabra siervo, porque la usamos muy a la ligera. Siervo significa esclavo. Yo soy tu siervo. ¿Y cómo tú permites que le pase eso a tu sierva? Yo creo que Dios se ríe allá arriba. Hermano, no somos tan fieles, créame. Pero sí somos rápidos para reclamar. Dios está buscando gente que le honren. Le pregunto, ¿cree usted que usted honra a Dios con toda su vida, su forma de vivir? Yo me lo pregunto. ¿Lo hacemos? Dios nos ayude. Voy a terminar. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios? Amén. ¿Cómo lo podemos honrar? Bueno, vemos el ejemplo de esas personas que mencioné. Hay muchas más. Y como digo, veamos los buenos ejemplos. Amén. No veamos nada más los que hacen lo malo. Veamos esa gente que está ahí, esa nube de testigos, esos héroes de la fe.
Hay un capítulo dedicado a ellos, amén, Hebreos capítulo 11, esos héroes que están ahí como nuestra inspiración. Eso deben ser nuestros héroes, no los artistas mundanos, hermanos, ni los artistas cristianos que a veces viven vidas mundanas también. Sus héroes deben ser esa lista. Váyase a Hebreos 11 y busque de ahí ser como ellos. Porque lo que para mí es un héroe es algo digno de imitar. Yo quiero ser como esa persona. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios? Honramos a Dios poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas, pero de verdad, no de palabras. Primero Dios, primero Dios. Hermano, viene para el culto primero Dios, pero no llega. Usted se preguntará, ¿Dios quiere que usted venga a la iglesia? Claro, yo entiendo que suceden cosas, pero a veces por cualquier cosita, entonces Dios no está primero. Hermanos, poniéndolo primero. Esto significa que le vamos a servir con excelencia. Porque si yo cumplo con el jefe terrenal, mucho más con el celestial. A Dios se le sirve con excelencia, hermanos. A Dios no le gusta que usted le dé la sobra. Que si pudiendo estar temprano llegó tarde, que vengo con pesadez. Ay, Señor, mira, da gracias que estoy en tu casa. Y que no me digan nada que me voy. No me moleste mucho que me voy. Bueno, usted es el que se pierde. Dios está en su trono. El que se va, se pierde. Se pierde, hermano. Hermano, como que creemos que hacemos mucho con estar aquí. ¿Y qué no hizo Cristo por nosotros? Y esto es mucho. Poniéndole primero de verdad y dándole lo mejor de nosotros. Lo mejor. Joven, lo mejor que le podemos dar a Dios en nuestra juventud. Desde jovencito, ahí dándole la flor de nuestra vida, aquel que nos dio la vida y que nos ha dado vida eterna. Entonces le damos lo mejor, lo ponemos primero de verdad, no de labios. Amén, porque Él lo sabe. Y la gente también se da cuenta cuando usted lo dice de labios. Tanto que habla y después ni acciona. Honramos a Dios cuando honramos a su Hijo Jesucristo. Bien importante. A Dios le encanta que honren a su Hijo. Salmo 2:12, honren al Hijo para que Él no se enoje. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por si hay algún testigo de Jehová. Si usted no honra al Hijo, usted no honra a nadie. Eso dice la Biblia. Dios quiere que honremos a su Hijo. Que lo tengamos en alto, lo respetemos, lo reverenciemos. Al Hijo también. Honramos a Dios cuando sacrificamos alabanza. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza, este me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. ¿Qué es esto de sacrificar alabanza? Que a veces pensamos que alabar a Dios es simplemente hablar por hablar. Y no venimos con un corazón dispuesto. Hay veces, hermano, que usted viene a la iglesia, tiene que desconectarse, tiene que hacer un esfuerzo, poner su mente. Usted tiene que servirle a Dios de una forma racional, todo su cuerpo involucrado, su mente, su corazón. No con el cuerpo aquí y la mente no sabe dónde anda. No, usted tiene que meterse bien en ese culto que le va a dar al Señor. La Biblia le llama un culto racional, un culto inteligente, un culto voluntario, por un culto con todo. No solamente mi cuerpo, yo quiero que todo esté aquí alabando al Señor de corazón, amén. En espíritu y en verdad. Amén, gloria al Señor. Honramos a Dios también con nuestros bienes. Amén, Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, cuando nosotros honramos a Dios con lo que Él nos da, ¿verdad? Porque no tenemos nada, es de Él nos presta. También Él va a bendecir nuestras posesiones, amén. Hay gente que cuando le va a dar a Dios le da de sobra. Por eso, claro, como le damos nuestra vida, así le vamos a dar también de nuestras ofrendas. Pero fíjese, me llama la atención que cuando la gente estaba ofrendando en el templo, Jesús lo veía. Otro mensaje que el Señor me está dando, que se llama Jesús está atento a su casa. Cómo oramos, viendo la oración del publicano y el fariseo, cómo ofrendamos, cómo venimos. Jesús está allí viendo cómo la gente echa la ofrenda. Allí estaba Jesús en el templo, literalmente, ¿verdad? No en espíritu, allí, sentado. Usted lo ha leído en la Biblia, ¿verdad? Y pasa un montón de ricos a echar de lo que les sobra, lo dice la Biblia. Y pasa una mujer a echar 2 centavos, traduciéndolo a nuestro lenguaje, 2 blancas, 2 centavos. Ella va y las echa, quizás hasta con vergüenza, porque imagínense viendo allí los ricos, y el que va a echar mucho lo echa para que lo vean. Y la viuda, y bueno, Señor.
Y la única que Dios vio y se agradó fue la ofrenda de la viuda. Y dijo, en verdad les digo que aquí la que dio más fue esa mujer, porque ella dio con sacrificio. Entonces, dependiendo de nuestras limitaciones o lo que tenemos, así Dios pide que demos, ¿verdad? Con sacrificio, no solamente dinero, esto se aplica en todo, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida física y en lo que damos al Señor. Entonces, honramos al Señor con la forma en que damos y honramos al Señor cuando andamos en santidad. Cuando nosotros limpiamos nuestra vida, ¿para qué? Para ser de buen testimonio. Quiero terminar con 2 de Timoteo 2, 20 al 21, si pueden ir todos conmigo ahí. Y ahí vamos terminando. 2 de Timoteo 2, vamos a leer desde el 19 en adelante. 19 al 22. Amén. Personas que buscan santificar su vida, limpiarse, ¿verdad? Para agradar al Señor. También son causa de honra. 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese del pecado. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Viles significa bajos, algo que no es tan, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener utensilios en aquel tiempo donde se hacían las necesidades, pero eran necesarios también. Eso era para usos viles, ¿verdad? Pero ¿qué queremos ser? Un utensilio, un vaso para honra. Amén. Queremos ser un vaso para honra del Señor. Y dice, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces el Señor quiere que nos limpiemos. ¿Para qué? Para usarnos. ¿Queremos que Dios nos use? ¿Queremos ser instrumento? ¿Usted quiere ser instrumento de Dios? Yo quiero ser un vaso para honra del Señor porque como le he dicho en otras ocasiones y voy a parecer disco rayado, o me usa Dios o me usa el enemigo, pero alguien me va a usar. Yo quiero que me use Dios. Yo quiero ser un vaso para honra y gloria de mi Dios. Pero me tengo que limpiar, santificar. ¿Por qué? Porque Dios no usa vasos inmundos. Amén. Dios, amén, es un Dios santo y Él espera santidad de su pueblo. Así que, hermanos, ¿cuántos queremos honrar a Dios aquí? Amén. Propongamos en nuestros corazones, como hicieron estas personas de carne y hueso como nosotros, jóvenes, oigan eso, aprendan las historias de esos héroes de la fe. Tantos jóvenes que hay en la palabra. David es otro, ¿verdad? Tuvo su momento de deshonra, pero se arrepintió. Pero hubo otro que no lo honró, como Sansón. Hubieron malos ejemplos, pero veamos los buenos. Son más los buenos que los malos. Amén. Entonces, si ellos pudieron, nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu que tenía Daniel, que tenía José, que tenía Moisés. El mismo espíritu que estaba en Jesús está en la iglesia. Amén, por lo tanto podemos, porque el poder viene de Dios y no de nosotros, amén. Es el poder de Dios porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, amén. Llénese de ese espíritu y usted va a poder ser un vencedor y usted va a poder ser un vaso de honra para gloria y honra del Señor. Póngase de pie en esta tarde, gloria al Señor, aleluya. Verdaderamente, hermanos, que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? A mí personalmente me habló tanto el Señor con esta palabra. A mí. Uno comienza a sacar un mensaje y uno es el primero que hermano, que Dios le ministra. Dios nos está llamando a hacer la diferencia. ¿Dónde están esos que realmente aman a Dios? De verdad. Usted quiere que Dios le ayude, le bendiga. Dios también espera de usted. Gloria al Señor. Dios espera compromiso serio. Amén. Gloria a Dios. Y en esta tarde, amén, el altar está abierto. Si usted quiere pasar, si usted no le ha dado su vida a Cristo en este día, amén, y le quiere confesar como su único y suficiente Salvador, eso es lo mejor que usted puede hacer, porque el más bendecido va a ser usted. Se lo garantizo. Gloria al Señor. Usted le da la vida al Señor y Él le va a dar vida eterna. Es un intercambio, pero usted recibe algo mejor. Gloria a Dios. Si en este día hay alguno que quiera pasar, recibir a Cristo, podemos orar. Bendito el Señor. Si hay